Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los culebrones que nos roban el sueño. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo mar de intrigas, pasiones y, por supuesto, mucho drama. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, uno de esos que va a dar que hablar, porque vamos a explorar esos momentos en las series turcas donde la tensión explota, donde las verdades ocultas salen a la luz de la manera más inesperada y sí, donde a veces el alcohol juega un papel, digamos, protagónico. Así que prepárense para un viaje lleno de escándalos, acusaciones, personajes al borde del colapso y, por supuesto, ese drama Bürsinercel que tanto nos encanta, pero desde una perspectiva que quizás no habían considerado. Vamos a ir más allá de los sets de grabación, a bucear en las entrevistas, los rumores, las reacciones de los fans y a analizar cómo la presión mediática, la fama repentina y las expectativas del público pueden afectar las relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo los entresijos de las series turcas, si quieren estar al tanto de las últimas novedades y chismorreos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero analizar hoy es *Kara-Para-Ask*. Esta joya, protagonizada por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es un thriller romántico que te atrapa desde el primer minuto. Tenemos a Ömer, un policía brillante, y a Elif, una diseñadora de joyas exitosa, cuyas vidas se cruzan de la manera más trágica, sus respectivos seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque en *Kara-Para-Ask* las verdades se desvelan poco a poco, como capas de una cebolla, y muchas veces es la presión, la desesperación y, en algunos casos, el alcohol, lo que hace que los personajes suelten información clave. Recuerdo una escena en particular donde Ömer, frustrado por la falta de respuestas y consumido por la sed de justicia, confronta a un sospechoso clave después de haber bebido un poco más de la cuenta. Ese estado de vulnerabilidad, esa pérdida momentánea de control, hace que el sospechoso se sienta más cómodo, más dispuesto a hablar, y ahí es cuando Ömer consigue una pista crucial que lo acerca a la verdad. Es un ejemplo perfecto de cómo el drama y la tensión pueden llevar a situaciones explosivas donde la verdad sale a flote. Pero no es solo esa escena en particular. A lo largo de la serie, la desesperación de Ömer, la fragilidad de Elif ante la pérdida y la constante amenaza de la mafia hacen que las situaciones límites sean moneda corriente. Hay momentos de ira incontenible, de llanto desconsolado y de acusaciones cruzadas que intensifican el drama y mantienen al espectador al borde del asiento. Además, el alcohol, si bien no es un elemento recurrente, sí que funciona como catalizador en momentos clave, como un desinhibidor que libera secretos y emociones reprimidas. Además, la serie en sí misma es una bomba de relojería. Cada episodio está cargado de secretos, mentiras y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable, lo que hace que la historia de amor entre Ömer y Elif sea aún más convincente y emotiva. *Kara-Para-Ask* es una serie que te engancha desde el principio y te deja con ganas de más. Muy recomendada. Piensen en la trama intrincada del lavado de dinero, en las conexiones corruptas dentro de la policía, en los juegos de poder entre los diferentes clanes criminales. Todo eso contribuye a crear un ambiente de constante peligro y desconfianza donde cualquier error puede ser fatal. Y por supuesto el amor imposible entre Ömer y Elif, marcado por la tragedia y la incertidumbre, añade una capa extra de complejidad emocional a la historia. Ahora, cambiamos de registro y nos vamos a *Yerde*, un drama policial con tintes de thriller psicológico que te dejará sin aliento. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley, uno se convierte en policía y el otro en un infiltrado de la mafia. Aquí el tema de la culpa cobra una dimensión muy importante. Ambos hermanos, Sarp y Mert, cargan con el peso de su pasado y con las decisiones que se ven obligados a tomar en el presente. Sarp, al infiltrarse en la mafia, tiene que cometer actos que van en contra de sus principios, lo que lo consume por dentro. Mert, por su parte, al crecer en la calle y convertirse en un criminal, lucha constantemente contra su propia conciencia y con el deseo de redimirse. La culpa, en *Yerde*, es un personaje más. Los remordimientos, los secretos inconfesables y el miedo a ser descubierto torturan a los protagonistas y los llevan al límite.
La serie explora la complejidad de la moralidad en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan constantemente. En ***, el drama explota en cada episodio. Las traiciones, las revelaciones y los enfrentamientos entre los hermanos son constantes. Recuerdo una escena particularmente impactante donde Mert, después de descubrir una verdad dolorosa sobre su pasado, se enfrenta a su jefe, Zelalduman, en un estado de furia y desesperación. La tensión es palpable, las palabras son como cuchillos y la explosión emocional es inevitable. Es un momento que te deja sin aliento y que te hace reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos y sobre el peso de la culpa. Pero no es la única escena destacable. Los encuentros clandestinos entre los hermanos, las investigaciones encubiertas, las trampas y las emboscadas son constantes. La serie te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, sin darte un respiro. La atmósfera opresiva, la banda sonora inquietante y las interpretaciones magistrales de los actores contribuyen a crear una experiencia televisiva inolvidable. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo y una trama muy bien construida. La dirección es impecable y la banda sonora te mete de lleno en la atmósfera oscura y opresiva de la historia. ***, es una serie que no te puedes perder si eres amante de los dramas policiales y de las historias con giros inesperados. Piensen en la complejidad psicológica de los personajes, en sus motivaciones ocultas, en sus lealtades divididas. ***, es mucho más que una simple serie policial. Es un estudio profundo de la naturaleza humana, de la lucha entre el bien y el mal, y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Siguiendo con la temática de la culpa y el escándalo, tenemos que hablar de ***Fatmagul Unsuku ***. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Engin Akyurek, es un drama social que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia gira en torno a Fatmagul, una joven que es brutalmente violada por 4 hombres y que a partir de ese momento, su vida cambia para siempre. La serie muestra el proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y su búsqueda de justicia. ¿Dónde entra el escándalo en todo esto? Pues lamentablemente la sociedad turca, como muchas otras, tiene una mentalidad muy conservadora y machista, lo que hace que las víctimas de violación sean estigmatizadas y culpabilizadas. Fatmagul tiene que enfrentarse a la vergüenza, al rechazo y a la discriminación de su entorno, lo que agrava aún más su sufrimiento. La serie no se limita a mostrar el acto de violencia, sino que se adentra en las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de Fatmagul. Muestra su dolor, su miedo, su lucha por reconstruir su identidad y por recuperar su dignidad. Es una historia dura, pero también es una historia de superación y de esperanza. En ***Fatmagul Unsuku el drama explota cuando la verdad sobre la violación sale a la luz. Las familias de los agresores intentan encubrir el crimen, presionan a Fatmagul para que retire la denuncia y difunden rumores para dañar su reputación. La tensión es constante, la indignación es palpable y el debate social está servido. Cada episodio es un recordatorio de la injusticia que sufren las víctimas de violencia sexual y de la necesidad de luchar contra la impunidad. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y generó un debate muy importante sobre la violencia sexual y sobre la necesidad de proteger a las víctimas. ***Fatmagul Unsuku es una serie dura, pero muy necesaria, que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y sobre la necesidad de cambiar las actitudes machistas que perpetúan la violencia contra las mujeres. Es una serie que te remueve por dentro, que te hace sentir la rabia y la impotencia de Fatmagul, pero que también te inspira a luchar por un mundo más justo e igualitario. Ahora vamos a relajar un poco la tensión y nos vamos a ***. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense ***. Cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal y que es arrestado por robar un coche. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, Yaman consigue salir de la cárcel y empezar una nueva vida en Alnkoy, un barrio rico de Estambul. ¿Por qué entra en nuestra lista? Porque en esta serie también hay momentos de tensión, de escándalo y de drama. Yaman tiene que adaptarse a su nueva vida, enfrentarse a la discriminación de la clase alta y lidiar con sus propios demonios. Además, se enamora de Mira, una joven rica y rebelde que también tiene sus propios problemas.
Medcecir es una serie sobre segundas oportunidades, sobre la lucha por superar las adversidades y sobre la importancia de la amistad y el amor. En Medcecir el drama explota cuando los secretos del pasado de Yaman salen a la luz. Su relación con su hermano Kenan, que sigue metido en problemas, y su origen humilde amenazan con arruinar su nueva vida. La tensión entre Yaman y Mira es constante, ya que ambos provienen de mundos muy diferentes y tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. La serie explora las diferencias sociales, las presiones familiares y los conflictos internos de los personajes. Medcecir es una serie entretenida y romántica, pero también aborda temas importantes como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de la identidad. La química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es innegable, lo que hace que la historia de amor entre Yaman y Mira sea aún más cautivadora. Es una serie ideal para aquellos que buscan un drama juvenil con toques de romance y de intriga. Y ahora, llegamos al plato fuerte, al drama Bursin Ercel que prometimos en el título, ****. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Ercel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y millonario que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser novios durante 2 meses. ¿Dónde está el drama en esta comedia romántica? Pues aunque la serie tiene un tono ligero y divertido, también hay momentos de tensión, de celos y de conflictos emocionales. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se enamoran el uno del otro, pero tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Pero el verdadero drama, el que nos mantuvo enganchados a la pantalla y a las redes sociales, fue el drama fuera de la pantalla, la relación real entre Hande Ercel y Kerem Bürsin. La explosión del drama, en este caso, no viene tanto de una borrachera o de una confesión a gritos, sino de la química innegable entre Hande Ercel y Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. La tensión sexual entre los personajes, las miradas cómplices y los roces accidentales hicieron que la serie fuera aún más adictiva. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era analizada al detalle por los fans, que veían en ellos la confirmación de que su amor era real. El drama Bursin Ercel, el drama fuera de la pantalla, consistió en la expectación constante de los fans, en los rumores sobre su relación, en las fotos robadas y en las declaraciones públicas que confirmaban su romance. Y por supuesto en la tristeza de los fans cuando se anunció su ruptura. Fue un drama mediático que mantuvo a la prensa del corazón y a las redes sociales en vilo durante meses. La presión de la fama, las exigencias de la industria y las expectativas del público pudieron haber contribuido al final de su relación. Es una serie que te hace reír, que te hace soñar y que te hace creer en el amor. La química entre Hande Ercel y Kerem Bürsin es inigualable y la historia, aunque a veces predecible, es muy entretenida. Una serie perfecta para desconectar y para disfrutar de un buen romance. Pero también es un recordatorio de que la vida real no siempre es como en las series, y que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. El drama Bursin Ercel nos enseñó que la fama tiene un precio y que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el drama explota, donde la culpa se hace presente y donde, a veces, una copita de más puede desencadenar una confesión inesperada. Hemos visto cómo el drama puede surgir de diferentes fuentes, de la intriga policial, de la injusticia social, de las diferencias sociales y del amor imposible. Hemos visto cómo ****Kara para Ask ****Yerde Fatmagulun Suqne ****Medcecir y ****Sencalcap abordan temas importantes y cómo los personajes se enfrentan a situaciones límite que ponen a prueba sus valores y sus convicciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Espero que hayan reflexionado sobre los temas que hemos abordado y que hayan disfrutado de las historias que hemos contado. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál les ha parecido más dramática? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el drama explote de manera similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta saber que disfrutan de mi trabajo. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos turcos.